Bueno, estos son los eventos que tendremos para septiembre. Octubre tendremos otros recitales, noviembre también, pero por ahora esta es la programación de septiembre para que se agenden, para que nos vuelvan, si les gustó, pues nos vuelvan a acompañar en otro caso y por supuesto se lleven la antología. Les cuento que, a ver, aquí ubico a mis amigos invitados de hoy. Por aquí estaba, vamos a comenzar con las damas, vamos a comenzar leyendo algo de Geraudí. Geraudí González Olivares nació en Valencia, la hermosísima Valencia. Yo nunca creí que fuera a conocer Valencia. Bueno, Valencia, Venezuela. Es escritora, editora y gestora cultural, investigadora de la minificción, es una mujer consagrada de la minificción en Latinoamérica y de los estudios del discurso. Magíster en lingüística, gestora cultural, cursa el doctorado en letras de la Universidad de los Andes, de Mérida, Venezuela. Dirigió la revista Zona Tórrida, adscrita a la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo. Ejerció la docencia universitaria en las áreas de poesía, narrativa y escritura creativa. En 2019 publica su libro de ensayos Oficio de Elipsis con el Taller Blanco Editores. Bueno, y también con el Taller Blanco Editores podemos decir que es coeditora junto con Néstor, pertenece al colectivo internacional de minificción con quien ha participado en diversas antologías. Ella es compiladora por Venezuela y Colombia de la antología de minificciones Brevirus, revista Brevilla, Chile 2020. Y de Néstor, que me da muchísimo gusto tenerlos acá, como la poesía venció aquí como 900 kilómetros para que ustedes estuvieran, entonces me parece, estoy súper agradecido por esto. Néstor nació en Maracay, Venezuela en el 85, él es poeta, ensayista, gestor cultural y editor licenciado en educación en la especialidad de lengua y literatura de la Universidad de Carabobo. Realizó cursos de posgrado en literatura latinoamericana y en filosofía. Editor del Taller Blanco, ha publicado los poemarios Andamios, 2012, merecedor del 4º Premio Nacional Universitario de Literatura, 2011, también Pasajero en 2015, Ojiva, 2019, traducido al alemán, inglés y francés, Dípticos, 2020, aquí hay algunos poemas de dípticos en esta antología, muy interesante ese pareo que él hace aquí, y Paciencia Mineral, 2023. Es autor de los libros en prosa Alfabeto de Humo, Ensayos sobre Poesía Venezolana 2022, Alfabeto de Humo 2, Ensayos y reseñas sobre poesía venezolana 2024 y álbum de grabados Poesía Diversa 2024. Bueno, entonces pues démosle una cálida bienvenida a nuestros invitados y a este ocaso que ya empieza a oscurecer. ¡Aplausos! Néstor, Geraudí, bienvenidos. Gracias, Alejandro, por tu calidez en esta presentación, por invitarnos a Trilce en la Luis Ángel, a esta segunda casa. Fui visitante y lector frecuente de esta biblioteca durante 2018, 2019 y principios de 2020. Aquí leí unos cuantos títulos de literatura colombiana y de literatura venezolana como una forma de reencuentro. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes una muestra de unos libros escritos precisamente en Colombia. Y en este primer poema, que de hecho es el primer poema que escribí en Colombia, por allí en junio de 2018, como una especie de síntesis de mi recorrido semanal desde el barrio Catalina II, en el sur, en Kennedy, hasta Chapinero, en una unidad T40. Y así se titula este poema, T40 del sur al norte de Bogotá. ¿Cómo lidiar con estas sucesivas capas de frío, diferenciarlas, clasificarlas y darles una posición más allá de lo que este cuerpo percibe mientras camina y se pierde? Tanta ropa puesta debe significar algo distinto en este recorrido que ya empieza a ser habitual.
que ha logrado superar la justa numeración de calles y carreras y que no olvida aquellos episodios de sol que vio durante tanto tiempo y que ahora lo empieza a notar, se van sustituyendo por bosquejos de otro sol en determinados lapsos del día. Podría parecerse tanto, pero no es igual, no puede serlo, tampoco el giro que siente su pecho o el dolor que allí mismo radica y no sabe diferenciar. Otro escenario, luego de la crisis, otra etapa de la crisis, trae abrigos obsequiados, sustituye ropas cortas por ropas largas, acentos conocidos y otras maneras de insultar y de agradecer. Cambia cadencias habladas que no caen mal al oído. El clima prescribe la tristeza o la esperanza y la quietud que él va alternando tras cada cruce. Este otro poema se titula Una hoja, también forma parte de este libro escrito en Bogotá, titulado Paciencia Mineral, conjunto de unos 25 poemas, de algunos paisajes reconocidos, digamos, que se ven, que se perciben y que se transitan un poco desde la extranjería y de una extranjería que intenta asimilarse y en algunos casos también pasar desapercibida. Tiene un epígrafe de Álvaro Mutis que dice así: hay que desconfiar de la serenidad con que estas hojas esperan su inevitable caída, su vocación de polvo y nada, dice Álvaro Mutis. No es como si una hoja de árbol se desprendiera voluntariamente, así no, la hoja cae por seca, a menos que se arranque con violencia. Si acercas tu oído a la rama más próxima, si pudieras anticipar la caída, podrías asumir su crujido. Allí, esa hoja cae y tu oído intenta acompañar el descenso. Es mínimo el sonido, pero no importa que sea pobre. Cuenta el deseo. Te sorprende el descenso. Es tan poca cosa registrar la caída, pero insistes. Es algo banal, pero toda caída merece atención. Llegar en el momento justo, justo antes del desprendimiento. Una opinión sobre la belleza. A ese molusco le ha costado 10 años acumular tanta baba y darle forma de codicia. Tu ojo piensa en la circularidad de la perla. Tu ojo cree, qué ingenuo, que la bola gira suavemente en tus dedos, sin obstáculos. No te has dado cuenta del esfuerzo silencioso dentro de la concha, que cubre el objeto extraño para no morir, y tú, que solo deseas la joya para el cuello esbelto, que desconoces la belleza encerrada, no sabes del sufrimiento animal. Cubrir el objeto duele. Círculo también significa cerco. Hay oportunidad en esta primera ronda para leer un par de la antología. Bueno, uno pierde un poco la noción del tiempo. A veces me pasa que leo muy poco o leo mucho, pero a veces leo más bien poco. Entonces es algo que intento como tomar conciencia. En esta hermosa antología, Trilce en la Luis Ángel, se incluyen unos dípticos que forma parte de un proceso de escritura que inicié en el 2020 con la publicación. Realmente lo inicié en el 2016, pero se publicó en el 2020. Un ejercicio de relectura de algunos personajes de la mitología griega, leídos desde los diccionarios de mitología griega, leídos desde algunas tragedias y leídos también de algunos diálogos de Platón. Voy a leerles uno que se titula Impiedad y es
poco el diálogo entre Diágoras y el presocrático Protágoras. Inicia la voz de Diágoras en primera persona. De acuerdo con la divinidad y la fortuna, se les cumple todo a los hombres. Eso pensaba antes. Ahora me señalan como enemigo de Atenas, pero no ven los estragos y sus poses inmundas. Luego de haber sometido a la isla de Melos, una de mis patrias, aún pretenden mi sumisión. No fue por aquella afrenta del poeta plagiario que ahora creo menos en los dioses. Ustedes redactan las leyes y ustedes mismos las desobedecen. Los dioses no son dioses, sino hombres ilustres de un pasado remoto. Eso lo dicen ellos y quizás yo también lo apruebe. Soy un poeta que quiere fundar con el verso una realidad piadosa para los hombres. Atenas sigue siendo imperio. Veo a una esclava Melia y creo ver mi linaje en sus movimientos y en su cabello. He dejado de creer tras cada muerte. En esta segunda parte habla Protágoras. Bueno, obviamente habla ficticiamente Protágoras, se habla la voz poética, pero uno intenta creer que sí, que de alguna manera él nos está hablando en esta relectura de su presencia. Sobre los dioses no puedo tener la certeza de que existen ni de que no existen, ni tampoco de cómo son en su forma externa, ya que son muchos los factores que lo impiden. La imprecisión del asunto, así como la brevedad de la vida. Casi termino la tarea que me ha encomendado Pericles para la colonia de Turios. Ahora sí tendré más tiempo para pensar. Retomo la escritura acerca de los dioses. Cada cosa que veo y que intuyo debe pasar como harina cernida por mi pensamiento. Crear el pan al pensarlo. Esta piedra, este líquido rojo que sale de mi cuerpo al ser lastimado. Este árbol nudoso que no termina de dar sombra. Esa tiranía sobrenatural que según nuestra educación son nuestros dioses. Pensar ya es un privilegio, se pudiera creer. ¿Y por qué creo esto? ¿De dónde nace este impulso de creer? Allí hay un problema. He fundado un problema que dará nuevas ideas. La materia es fluida. El hombre sigue siendo la medida de todas las cosas. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Bueno, terminar con ese pareado. Bueno, como veo que llegaron más personas, quiero saber si les interesa recibir la antología que estamos entregando totalmente gratis, donde están los textos de los poetas que invitamos durante 2025 a Trilce en la Luis Ángel, y por supuesto están los textos de Geraudí y de Néstor. ¿Les interesa? Bueno, entonces voy a encomendar a Juliana. Juliana, por favor. Entonces Juliana se va a encargar de entregarles para que los vayan siguiendo y me firman allí, por favor. Ahora sí, Gera. Buenas tardes. Bueno, gracias Alejandro por la invitación y como bien dijo Néstor, venir a la Biblioteca Luis Ángel Arango siempre es un gusto, un espacio que sirvió de acogida, casi de casa, era nuestra segunda casa, se podría decir. Y creo que esos primeros tiempos aquí en Bogotá, aquí en Colombia y aquí en Bogotá, la biblioteca, especialmente esta, fue un refugio, ¿no? No solo para la lectura, sino también pues un refugio para estar y no pensar mucho. Entonces, pues estar ahora acá leyendo es realmente muy agradable. Bueno, yo no sé qué voy a leer, es decir, sí sé qué voy a leer, sí sé cuáles son los textos. Cuando digo que no sé qué voy a leer es porque pues me ha pasado algo muy curioso que quiero compartir con ustedes en estos últimos, no sé, en este último año quizás o en estos últimos meses.
Y es que pues me invitan a leer minificción, pero también me invitan a recitales de poesía, y entonces ya llega un momento en el que yo digo, bueno, ¿qué será lo que escribo? ¿Será minificción? ¿Será poesía? ¿O simplemente escribo? Prefiero decir. Entonces, bueno, voy a leer algunos textos que aparecen en esta antología que se llama Urgencia del Verso y del Relato, de un grupo literario al que todavía pertenezco en Valencia, Venezuela, y pues también algunos textos de mi libro Expiatorio, que bueno, que salió el año pasado, que fue publicado el año pasado en una editorial de Puerto Rico llamada Pulpo Editores. Entonces, bueno, empiezo acá. Cita semanal. Cita semanal. Compra los ingredientes del pastel de carne porque sabe que es su plato favorito. Se interna en la cocina para prepararlo y darle a su invitado ese otro placer después del sexo vespertino. Pica los vegetales para el sofrito de la carne. Llora. Se dice a sí misma que es por el oficio de cortar la cebolla y que ha odiado siempre. Se pregunta si tomarán vino o un par de cervezas mientras termina el resto de la preparación. Se sienta a esperar a que el horno haga su trabajo. Piensa en estos últimos años y sueña despierta. Imagina que esa noche, después de la cena, Rolando, ese gerente de banco venido a menos, le dirá que dejó a su mujer y se irá con ella porque ya no quiere seguir con la bruja, porque ya no quiere que ella, su amante de 4 años, siga siendo la cita de los jueves en la tarde. Una de las cosas que me ha permitido estar aquí en Colombia es escribir partiendo de, bueno, de las cosas que uno vive, ¿no?, en el día a día o de la gente que uno conoce. Nosotros vivimos en Jamundí, Valle del Cauca, muy cerca de Cali, y pues Jamundí, como pues por supuesto como en muchas partes de Colombia y de América Latina, pues hay habitantes de calle, ¿no? Y hay uno en especial que siempre llamó mi atención desde los primeros días de llegar a Jamundí, y pues quise escribir algo para él. Él ni sabe que yo escribí algo para él, pero yo sí. Cosmonauta en Jamundí. A Javier, habitante del mundo. Javier no espera por nadie, camina sin premura, poco le importa lo que otros piensen o digan. Camina sin reservas, como jugando a desaparecer en este planeta que no lo reconoce. Espera a que algún día la nave retorne para buscarlo y regresar así a su punto de origen. Por ahora se conforma con harapos y las migajas que le ofrecen los habitantes de ese municipio en el que además camina descalzo. Mientras los más viejos en su planeta se preguntan si en ese territorio en el que ahora habita habrá un espacio para recibir todo el conocimiento que Javier tuvo en sus mejores años, cuando era un hombre de sapiencia que ayudaba a mantener su planeta a salvo de la ignorancia. Sus antiguos pupilos preguntan por él, por su regreso, pero nadie, ni los de allá ni los de acá, puede ofrecer alguna respuesta concluyente. Javier era profesor de matemáticas, por cierto. Bueno, leo este texto que se llama La búsqueda. Es un texto que escribí a propósito de un personaje que me tocó interpretar hace algunos años cuando hacía teatro. Judivana es la primera heroína venezolana y de la que prácticamente casi nadie habla. Se llama La búsqueda. Se lo dedico a la directora artística de la obra de teatro, Achela Palacios. Después del asalto, el miedo cobró vida, pero también la fuerza para arremeter en el combate. A ella la hirieron en una pierna y su marido fue capturado junto a otros compañeros de contienda. Finalmente, se los llevaron a todos como prisioneros a la residencia del señor Ávila. Aquí fueron bautizados, ella, Juana Manaure de García, él, Fernán García, pero nada de esto cambiaría el ánimo de la princesa Guaricha.
Ni los vestidos a la usanza europea, ni la nueva lengua, ni la religión católica, todas costumbres instauradas sin su consentimiento, lograron atenuar el espíritu de lucha con el que Judivana defendió su etnia de aquella invasión de hombres. Ahora Judivana, heroína caquetía, deambula por los suelos de Paraguaná. Sabe que el hombre blanco le arrebató su nombre, su familia, su gente, pero no el amor a sus muertos, a quienes continúa buscando entre los huesos silenciados en tierras del occidente venezolano. Sentencia. Sentencia. Mi padre yace quieto en esa camilla. Lo miro y no sé si acercarme o quedarme mirando de lejos. Mi compañero me observa con atención, diríase que hasta preocupado. La enfermera, con la frialdad de su profesión, me dice que puedo acercarme. Sigo mirando sin decir una palabra. El silencio me ensordece, me deja a la espera de que mi padre respire y todo sea un mal sueño. Pero pronto me percato de que es parte de la peor escena. Mi padre ha muerto y ya nada he de hacer. Cuando decido acercarme, miro su rictus, me atrevo a tocarlo, lo beso en la mejilla, un gesto tan distante. Termino por entender que ese no es él y que siempre habrá gestos que serán nuestra última sentencia de vida. Gracias. Bueno, bien variado. Muchas gracias, Yeraudí y Néstor. Tengo la pregunta esta vez, si voy, va a ser distinta para cada uno. Quisiera empezar con Yeraudí. En minificción o mini relatos, por lo general, pues sí, lo escriben varios, hay varios autores que los escriben, pero son autores que escriben también otra cosa. O sea, es como el novelista que escribe minificción, o el cuentista que escribe minificción, o el poeta que escribe minificción. Pero un minificcionista 100%, que ese sea su núcleo, su foco, pues han sido pocos realmente, son pocos. Conocemos grandes mini relatos de autores de otras cosas. Tu caso es distinto. Tú a veces arañas con la poesía, con el ensayo, pero tu núcleo sigue siendo la minificción. ¿Por qué decidiste dedicarte? ¿O qué fue lo que te motivó a que el centro de tu búsqueda literaria fuera la minificción? Bueno, en esas búsquedas lectoras que uno va transitando, llegaron a mí unos textos de parte de una profesora, amiga, cuando trabajaba en la universidad. Estaba estrenándome prácticamente como profesora hace alrededor de unos, no sé, 18 años. Recuerdo que, 18 años. Sí, bueno, recuerdo que ella me prestó un libro, me prestó un libro y me dijo que sería interesante que leyera ese libro. Y bueno, yo empecé a leerlo y yo noté, ¿no? que el libro pues tenía textos muy breves, que no se sabía si era un cuento, pero era muy corto para ser un cuento, que habían otros textos que eran más bien textos poéticos, pero que siempre había como un núcleo narrativo en ese texto, ¿no? Entonces, pues allí digamos que empezó como una indagación ya personal en esa búsqueda de ver qué eran esos textos. Empecé a buscar en bibliotecas, en internet, por supuesto, y llegué a Violeta Rojo, la gran estudiosa del género, fallecida en diciembre del 2024, y cuando llegué a ella, llegué a un libro que se llama Breve Manual para reconocer minicuentos, que se los recomiendo ampliamente si quieren indagar más en el género. Es un libro de muy fácil lectura, es un libro
que tiene una profundidad y un estudio muy serio sobre el género, pero muy accesible para cualquier lector. Y a partir de allí, pues no me pude despegar más. Ese libro se convirtió como en una especie de Biblia para mí y de indagación al respecto. Y allí pues empecé a conocer autores, autoras. Por supuesto, en ese paso está Ana María Chua, que es, así se le dice, la reina de la minificción argentina. Por ejemplo, el caso de Ana María es muy particular porque ella es una minificcionista nata, sin embargo escribe poesía, también tiene por allí creo que un par de novelas, pero es reconocida muchísimo más por su trabajo como minificcionista. Raúl Brasca, quien también es esencialmente un minificcionista. Y en mi caso, pues siempre voy a la minificción. Ahora bien, soy lectora de poesía desde siempre, no sé, desde que empecé a leer, ya con más seriedad en mi adolescencia, y yo creo que la poesía se cuela en todos los géneros, ¿no? Y eso se nota pues en la lectura de un narrador, por ejemplo, que lee poesía, ¿no? Cuando un narrador dice yo no leo poesía, yo tiemblo y digo, creo que no me va a gustar lo que voy a leer. O sea, yo siempre lo digo, pues. En cambio, la poesía lo permea todo. Y yo creo que quizás eso es lo que pasa, que inconscientemente pues hay textos que quizás rozan o permean, no sé, o están permeados por la poesía. Pero siempre digo, prefiero decir que soy una minificcionista que escribe o que a veces intenta escribir poesía. Y bueno, el ensayo, pues por supuesto, por esa parte académica siempre va a estar presente. Y bueno, lo académico, la lectura, me hace ir al ensayo porque sí, porque debo ir a él y además es necesario siempre en mi vida personal y en mi vida de lectora. ¿Crees que, bueno, no sé, a mí me parece, pero tú eres la especialista en el género, que Venezuela lleva una trayectoria muchísimo más fuerte en minificción, a pesar de que en Colombia pues se ha escrito, pero no ha habido bueno, sí ha habido pero muy pocos que se han enfocado 100% en minificción. ¿Cómo has visto esa transición y esa trayectoria que tiene Venezuela versus el nacimiento de ese género aquí en Colombia? Bueno, yo creo que hay algunas similitudes entre ambos países, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Venezuela tiene su fundación del género en José Antonio Ramos Sucre, que escribió textos en prosa, que escribió, entre comillas, poemas en prosa, ¿no? O prosa poética. Y pues los poetas, en especial los poetas venezolanos, dicen que Ramos Sucre es un poeta, pero los minificcionistas decimos que es un minificcionista. Entonces, y de hecho en el breve manual para reconocer minicuentos aparecen textos de él, ¿no? En la selección que hace Violeta Rojo allí. En el caso de Colombia no está muy divorciado de eso porque también tiene su origen en Luis Vidales, poeta y minificcionista, o sea, se conoce como poeta, pero Luis Vidales inicia el género, funda el género de alguna manera acá. Claro, lo que pasa es que este es un género quizás no tan nuevo, pero su estudio sí es bastante nuevo en comparación pues con otros, ¿no? Con la poesía, con el cuento, la novela, en fin. En el caso venezolano, pues hay un minificcionista que es un minificcionista, casi que a él mismo lo reconoce, le cuesta mucho escribir otras cosas, porque pues al final termina escribiendo textos breves, es Armando José Sequera, ¿no? Que además es un maestro del género, y bueno, hay otros, por ejemplo como Ednodio Quintero, que empezó escribiendo minificción y ya no escribe minificción, pero esos primeros textos son tan buenos que es imposible no darse un paseo cuando se estudia minificción por los textos de este autor. Y así podría seguir mencionando a Arnaldo Jiménez, por ejemplo, que es poeta, minificcionista, ensayista, que se pasea por todos los géneros, pero él dice que la compulsión de escribir minificción es diferente a lo que le ocurre, por ejemplo, con la escritura de poesía. Y bueno, podría seguir mencionando otros, ¿no? Pero en el caso de Colombia, tenemos por supuesto a uno de los autores y además estudiosos más importantes de América Latina, bueno, de Hispanoamérica diría yo, que es Guillermo Bustamante Zamudio, a quien tengo el gran placer de conocer y además ser su amiga. Y bueno, por supuesto no puedo dejar de mencionar a Nana Rodríguez, que
parece mentira, a veces hay autores o lectores que la conocen más como poeta, pero Nana también es una referencia latinoamericana en la minificción, no solo en la minificción colombiana, sino en la minificción en español. Y bueno, hay otros, ¿no? Por aquí también está Alejandro, que aunque él dice que es poeta, pero también yo le he dicho a él que muchos de sus textos son minificciones o pueden ser leídas en clave de minificción. De hecho, yo lo invité para el encuentro de minificción en el año pasado, en Venezuela, en Valencia, para que estuviera en el encuentro de minificción también que se hace dentro del marco de esa feria. Entonces, creo que a ambos países quizás los une en el género como esos inicios, ¿no? En el caso venezolano también está Alfredo Armas Alfonso, que 50 años después de Ramos Sucre, pues entra a la escena narrativa, escribe novela, pero por ejemplo tiene una novela fragmentaria y cada capítulo de la novela es una minificción. O sea, hay una cosa que yo creo que ese señor no se imaginó en su vida que iba a ser algo así hace un montón de años atrás. O sea, estamos hablando de a partir de 1950, o sea, en una época donde nadie hablaba de estas exploraciones literarias, ni mucho menos. Entonces, pues yo creo que ambos países lo que necesitan, quizás, a mi modo de ver, es un poco más de impulso del género, no talento lo tienen, y cada día descubro escritores muy buenos del género, tanto acá como en Venezuela, pero quizás necesitamos como, no sé, articular un poco mejor el género, los que hacemos vida en ese género, ¿no? Porque no es el caso de Argentina, por ejemplo, que está muy consolidada, o el caso del propio México, de Perú, que tienen editoriales que incluso solo publican minificción. Entonces, creo que ese es el punto, digamos, quizás discordante, diría yo, que falta en ambos países. Ok, bueno, gracias por esa mirada tan general y profunda sobre la minificción en Latinoamérica, Geraldine. Y ahora, Néstor, tú hablabas de cómo la Luis Ángel Arango, cómo esta biblioteca fue un refugio cuando llegaron. Me atrevo a pensar que puede ser que para ti la poesía o la literatura haya sido también un refugio en la vida. ¿Cómo fue? No lo sé, pero pudiera ser. ¿Cómo empezaste tú a acercarte a la poesía? ¿Fue desde niño? ¿Fue más adulto? Ya nos contó Geraldine cómo fue a través de una profesora que empezó por el tema de la minificción y por la fe en la profesora, ¿no? que le dijo, léete esto, y ella le hizo caso. ¿Cómo fue tu caso para acercarte a la poesía y verla, no sé si como refugio o como qué? En mi caso, creo que fue estrictamente durante la etapa universitaria. Mi infancia, mi adolescencia, el contexto de esa infancia y esa adolescencia fue un contexto sin bibliotecas en casa. Digamos que mi formación o digamos el origen familiar pues no permitió que existieran bibliotecas heredadas. Hay buenos amigos que tienen la fortuna de tener padres escritores, abuelos escritores o humanistas que heredan bibliotecas, y yo no heredé eso, ¿no? Pero sí, en el caso de mi contexto familiar, sí fue un contexto sano, un contexto donde mis padres se preocupaban mucho por la asistencia al colegio, las calificaciones, la puntualidad en el colegio, el comportamiento. Entonces allí había como una especie de disciplina que quizá posibilitó ya en edad más adulta, a partir de los 17, entre los 17 y 20, poder interesarme frontalmente en la lectura literaria, no en la lectura escolar, porque obviamente son lecturas escolares que uno hace para cumplir unos requisitos curriculares, pero digamos mis primeras lecturas de lector literario se efectuaron durante la carrera de educación, durante la licenciatura de educación, y en mi formación dentro de la especialidad de lengua y literatura. Obviamente lo que cursaba dentro de la carrera y lo que de manera independiente podía leer, especialmente con una publicación que se las recomiendo a todos pues, los interesados en poesía,
que es la revista Poesía de la Universidad de Carabobo en Valencia. Es una revista que tiene más de 50 años, fundada en el año 71 por grandes poetas de mi ciudad, en Valencia, Alejandro Oliveros, Reinaldo Pérezó. Allí también uno de los fundadores de esa revista fue Eugenio Montejo, por ejemplo, que a la larga se convirtieron en los referentes de la poesía venezolana. Bueno, ellos fueron los fundadores de esa revista Poesía. Y una revista de poesía de poetas dentro de una universidad es raro, ¿no? Porque las revistas literarias tienen un corte más de que son revistas más indexadas. En cambio, esta es una revista de poetas más, exactamente. Y eso permitió la apertura a poetas contemporáneos, obviamente de segunda mitad del siglo XX. También lo permitió la publicación y la divulgación de la poesía norteamericana. Yo leí a Eliot, lo primero que leí de Eliot lo leí allí en esa revista. Auden, Elizabeth Bishop, por ejemplo, las primeras cosas de la poesía norteamericana del siglo XX lo leí en esa revista de una universidad en Valencia, Venezuela. Y obviamente los poetas vivos venezolanos que escribían en esa época, yo los leí en el 2003, 2004, 2005, cuando tenía 20, 22 años, y eso sin duda fue una escuela, digamos, dentro de mi formación con autores de la literatura, y en este caso la poesía venezolana. Y a partir de los 20, yo creo que el componente autodidacta obviamente ha sido fundamental. Y ese ritmo ha continuado hasta ahora. De hecho, al llegar a Colombia, una forma de un poco de vencer el desarraigo fue conocer ya dentro de Colombia, dentro de Bogotá en ese tiempo, la poesía contemporánea que se escribe en Colombia. Obviamente desde Venezuela uno conoce los referentes, Cobo Borda, Piedad Bonet, José Luis Díaz Granados, Fernando Charrilara, eran poetas que yo conocía en Venezuela, pero los poetas, digamos, de generaciones más próximas, poetas nacidos en los 70, nacidos en los 80, no los leía en Venezuela, los leía aquí en Colombia. Y de ese interés nació un espacio que ahí está incluido, Alejandro. Es una columna que yo llevo en la revista Altazor, una revista electrónica de Chile. Es una columna de poesía colombiana titulada Fronterizos. Y yo en esa columna ya van cerca de 30 poetas colombianos vivos. Pues yo es una especie de recopilación de lecturas que he hecho de estos poetas, y a cada selección, a cada muestra poética que selecciono, escribo un texto, digamos, de presentación, de una especie de introducción a cada uno de esos poetas. Y ese proyecto Fronterizos, que es como la lectura de un venezolano en Colombia, un venezolano que intenta leer la poesía colombiana en Colombia, se fue consolidando también como un proyecto personal, pero también como un proyecto que me permitió buscar nuevos arraigos en Colombia. Bueno, empezamos por cómo llegó la poesía y terminamos en Fronterizos. Creo que en ambos casos se ve un amor profundo por lo que hacen, y eso genera entusiasmo, eso se contagia. En serio, muchísimas gracias por ese trabajo. Néstor, hace una infidencia, tú has cometido mini relatos. Sí, bueno, de hecho, hay algo interesante que sucede cuando uno convive con alguien que estudia el microrrelato, que uno se contagia y uno en todas partes ve microrrelatos, ¿no? Un poco lo que decía Fernando, este autor de apellido Valverde, español, un poco Fernando Valverde, que la deformación de cuando uno se va pues involucrando más con la literatura y con los engranajes del proceso de escritura, ¿no? Al estar en este contacto con la minificción, quizás no escribo voluntariamente minificciones, pero sí, cada vez que voy a una librería, a una biblioteca, veo algún volumen, bueno, esto debe ser minificción, y lo comparto con Gera. O cuando estoy leyendo alguna novela y hay algún fragmento, porque esa es otra cuestión entre los minificcionistas, que dentro de una novela
puede haber minificción. Entonces a veces veo un fragmento dentro de una novela que tiene tal autonomía, y aquí hay una minificción. Entonces eso me ha pasado con este contacto con la minificción, en este caso pues con Geraudí también. Pero las identificas, las minificciones, pero no las escribes. Tengo, Yo creo que sí, ¿cierto? sí, tengo este proyecto en prosa de dípticos, que algunos de esos dípticos, bueno que todos en prosa, digamos, y hay personajes y hay una intención narrativa, y algunas de esos textos o forman parte de antologías de minificción, lo han incluido en antologías de minificción. Pero no tengo como la voluntad o la pretensión de decir, bueno, este es un libro de minificción, pero sí me interesa mucho la prosa narrativa y leo con bastante frecuencia novelas, cuentos, minificción también. Sí, y eso pasa mucho, ¿no? Un poeta lee novelas, lee cuentos, lee minificciones, lee ensayos, lee libros de cocina, lee libros de química, lee todo. Y en cambio a veces uno ve escritores de otro arte no se acercan a la poesía. El poeta es un poquito más abierto, más ecléctico. Y sí, cuando un narrador no se acerca a la poesía es notorio, ¿no? Es notorio. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta para nuestros invitados? Pablo, déjame, voy hasta allá. Gracias. Hola, un gusto saludarlos de nuevo. Yo quería preguntarles, pues, pensando en como esos roles que ustedes tienen, que son, o sea, tanto son creadores como investigadores o estudiosos y editores. Ahora nombraban un par de cosas y yo pensaba como cuál es su perspectiva o su impresión sobre el reto de consolidar, porque tú decías que la minificción en este país o en Venezuela no está consolidada, y yo concuerdo con eso, pero creo que uno de los factores determinantes puede ser precisamente el trabajo editorial, que hay una editorial que se llama Cuadernos Negros. Sí, ya la iba a mencionar porque que trabaja con esa perspectiva, ¿sí? Pero entonces es eso, preguntarle a ti sobre ¿Cómo ven el reto? Si es y cómo desde los distintos roles que tienen pueden aportar hacia esa consolidación. Y en el caso de Néstor era sobre precisamente estos autores de las generaciones más recientes que efectivamente, digamos, cuando hubo ese cambio a principios de siglo de las revistas impresas a lo digital, digamos que se dispersó mucho esa información precisa, es decir, que sí se hace el trabajo de estudio, de publicación de las nuevas generaciones, pero está como muy concentrado en lo digital. Y entonces el paso por ejemplo, la academia o incluso a lectores desprevenidos que no están acostumbrados a hacer búsquedas, porque la clave de Internet es que lo tiene todo, pero si no buscas, si no sabes qué buscar, pues no te vas a perder, te vas a hundir en ese mar. Entonces es eso, cómo también se pueden consolidar a través de lo mismo, de esos distintos roles, pues sobre todo la visibilización y que llegue esas nuevas generaciones de autores, no solo colombianos, sino en general latinoamericanos o de otras lenguas. Es eso lo que quería preguntarles. Bueno, en el caso de Colombia, que después que terminé de hablar, recordé, por supuesto hay dos editoriales que debo mencionar que hacen un trabajo estupendo en torno a la minificción, que es Cuadernos Negros, que lo maneja Viviana Bernal y que además quien muy amablemente me invitó a ser parte de una antología de minificcionistas colombianas, cosa que agradezco porque bueno, no soy colombiana de nacimiento, pero ya tengo 7 años acá y el hecho de que ella pues haya tenido la gentileza de invitarme y de hacer parte de la antología, pues dice también mucho de su rol amplio como editora, ¿no? Eso hace un editor, incluir. Y por supuesto también está Avatares, editorial Avatares, la revista, se me fue el nombre en este momento, Alebrijes, con la revista Alebrijes, que hacen un trabajo maravilloso desde Pasto, ¿no? Jonathan España,
Entonces creo que si a esa lista que hablé de autores y estudiosos como Nana Rodríguez y Guillermo Bustamante Zamudio, hay que sumar el papel de Viviana Bernal y de Jonathan España como editores, ¿no? Que también son escritores, por supuesto, pero que exaltar el trabajo de editores como ellos, que pues hacen un trabajo encomiable en torno a la minificción. Y por ejemplo, en el caso pues de Venezuela, que yo sepa en este momento, no sé si estoy equivocada, pero desconozco que exista alguna editorial que publique, por ejemplo, exclusivamente, quizás con el afán con lo que hace, como lo hace Jonathan y Viviana, pues desconozco si existe alguna editorial que esté haciendo ese trabajo. Bueno, salvo Armando, que tiene una editorial digital que ha publicado solo minificción y uno que otro libro de poesía, pero básicamente minificción, especialmente su propia obra en digital de acceso libre, cosa que también se le agradece, porque eso también promueve el trabajo de él y promueve, por supuesto, la lectura del género. Pero bueno, eso creo que dice mucho. Y en el caso de, por supuesto, voy a darle un poco de promoción a la propia editorial que manejo junto a Néstor, que es el Taller Blanco Ediciones. Nosotros tenemos una colección de narrativa breve principalmente, y allí hay varios autores. Comarca Mínima, ¿cierto? Sí, Comarca Mínima se llama la colección, y además pues allí hay unos cuantos minificcionistas. Por ejemplo, allí está por ejemplo Ildiko Nasser, que es una autora argentina, José Celaya de Honduras, Camilo Montesinos de Chile, Eliana Sosa de Bolivia, bueno, por supuesto, Arnaldo Jiménez de Venezuela. Entonces, bueno, Nana Rodríguez también, reeditamos un libro de ella, de minificción. Entonces, bueno, creo que hay también un interés. Violeta Rojo, por supuesto, con un libro de ensayos. Entonces, hay en la editorial, sería el colmo de que yo, siendo minificcionista, pues en la editorial no promoviéramos el trabajo de la minificción. En mi caso, poco hablo desde los que nacimos en los 80, también va para los que nacieron en los 70, que llegamos un poco tarde al auge de las revistas impresas, ¿no? Pues los que ahora tenemos 40, cercanos a los 40 o 40, un poco el prestigio de las revistas impresas prácticamente es material de archivo, o aquellas iniciativas independientes un poco quijotescas que se siguen esforzando con recursos propios por mantener una publicación literaria independiente e impresa. De manera que, en mi caso como lector de poesía latinoamericana, muchos poetas de estas generaciones, nacidos en los 70 y en los 80, y los que nacieron pues en los 90 y más recientemente, los he leído desde revistas digitales. Entonces, podría hablarte, por ejemplo, de los que está haciendo la revista Poesía, que les hablaba, que inició en los 70 como en el año 71 como revista impresa, luego de 160 y tantos números como revista impresa, a partir de, si no me equivoco, 2016, inició una nueva etapa como revista con ediciones virtuales. Entonces ya va también cerca de las 100 ediciones digitales, con el mismo rigor, con la misma selección, tanto en poesía como en prosa, en teoría poética y ensayos sobre poesía. Esto en el caso de Venezuela. Acá en Colombia está La Raíz Invertida, por ejemplo. En Chile está la revista Altazor. Está Periódico de Poesía de la UNAM, que la recomiendo mucho, que desde la virtualidad ofrece también grandes balances para la poesía que se escribe actualmente. Círculo de Poesía también de México, Vallejo and Company de Perú, también, que tiene una trayectoria bastante amplia dentro de las trayectorias de las revistas digitales, una de las más longevas. Y creo que si queremos ver qué se está escribiendo en la poesía latinoamericana actual, creo que visitando estas revistas podemos tener un panorama interesante. También está lo que ofrece Letras Libres dentro de su versión virtual, lo que publica, por ejemplo, desde
un año para acá, que es interesante lo que está pasando con algunas revistas españolas que tienen una gran tradición, estas revistas literarias españolas que son muy bien curadas y muy estéticas, muy vinculadas con las artes visuales, como por ejemplo la revista Palimpsesto y Sibila. En el caso de la revista Palimpsesto, desde hace un año, poco menos de un año, todos los números impresos ya están disponibles en la página para libre descarga. Entonces son una gran cantidad de números de esa revista Poesía Española que se pueden descargar, ¿no? Bueno, Pablo, algo que no dije y que es imperdonable si no lo digo, por supuesto que la madre de todas estas editoriales y de todas estas publicaciones es una revista colombiana y es la primera revista de minificción en América Latina, y estamos hablando de Ecuorio, nacida acá en Colombia hace más de 40 años por Guillermo Bustamante Zamudio, Harold Kremer y Henry Fisher, que bueno, que ahora funciona desde hace mucho tiempo de manera digital y que Guillermo Bustamante religiosamente lleva a cabo. Entonces también les recomiendo que visiten y que pues es gratuita. Ecuorio. Bueno, se nos Con K. fue el tiempo con estas preguntas y con las respuestas obviamente súper amplias y súper bien fundamentadas de ustedes. Muchísimas gracias por esa generosidad. Gracias, Pablo, por esa pregunta. Yo creo que ya para irnos podríamos leer un texto cada uno, un poema, una mini ficción. No. Entonces, ¿empiezas, Yera? Ya que estoy indecisa entre el laberinto de Ariadna y instrucciones para cruzar el puente. Bueno, sí. Este es un texto que está recién publicado en una antología que apenas ayer, ¿no?, vio la luz, una antología digital publicada por el colectivo de minificcionistas, colectivo internacional de minificción al que pertenezco, y allí pues también hay un texto de Néstor que sucumbió al género. Bueno, lo voy a leer, se llama El laberinto de Ariadna. 7 ovillos de hilo no fueron suficientes para que la abuela alcanzara a tejer el manto de la hija del rey Minos, la noche en que ella escaparía al fin de su padre. 7 fueron los mancebos y 7 las doncellas atenienses que este rey pedía cada 9 años para alimentar al hijo de Pasifae. Se dice que el 7 es un número cabalístico. Sin embargo, Ariadna, princesa de Creta, solo necesitó un ovillo de hilo para conducir al príncipe ateniense hasta el deseo prometido: entrar al laberinto, matar al monstruo y alcanzar la salida. 7 vidas no alcanzan para nombrar a la heroína de esta historia. Gracias. Voy a leerles el fragmento 18 de mi libro Ojiva. Son 21 fragmentos, voy a leer el número 18. Este es el sitio de los desafectos. Hubo tiempo, desde luego, para el suicidio. Las navajas fueron utilizadas para interrumpir el curso de la sangre. Los balcones sirvieron de acantilado. Algunos eligieron la brevedad de una habitación lejos de hijos, de esposa, lejos de madre y padre, para la decisión definitiva. Eso era todo. No se puede creer que el descenso elegante del huevo provoque esta aptitud de efigies. La saciedad no significa la anulación del hambre. No siempre quita el silbido de los estómagos. Estos estómagos, aquestos estómagos vacíos, están vacíos, muy vacíos. Estos estómagos de los espectadores de todo lo que cae en forma ovalada, otra vez, esta vez, el ruido y las tantas formas de perder la vida con una sola detonación. El hambre no eran ganas de comer, sino la tristeza de estar solo y hambriento. La rebelión de bolsas abiertas y dispersas en el camino que no parece llegar a ningún lado, salvo a otras bolsas igual de abiertas y dispersas.
y los que buscan y encuentran son tan iguales a los que no buscan y no encuentran nada, salvo algún fragmento o vestigio que resguarde un bocado a la hora del almuerzo para llenarla y agitarla con ambas manos, para que se desprenda ese sabor que abajo se aloja, sabor rojo de salsa olvidada allá abajo, en el fondo, añejo, sin barricas. Somos tubérculos, llevamos encima la tierra y las raíces, sucias, bastante escuálidas para correr, no dan las piernas para correr, no dan las piernas para caminar, no dan las piernas para amar. Somos tubérculos, deberíamos serlo por el consumo infrecuente. La piel se endurece, la piel es oscura, de yuca, terrosa, tiene el color de los objetos enterrados, aquellos objetos que crecen ocultos, con raíces, muchas, peludas, brazos pequeños, alargados, que crecen para sujetarse al suelo, para no irse, para morir aquí. Muchas gracias, Geraudí, Néstor, por compartirnos con tanta generosidad sus apreciaciones y por supuesto su trabajo literario. Este fue el ocaso, este fue el 22 de septiembre. Gracias, Pablo, por la pregunta, gracias, Juliana, por apoyarnos con las antologías, gracias a todos ustedes por haber venido, a Julián y su equipo por esta transmisión, por supuesto a Luis Ángel Arango, al Ministerio de las Culturas, y recuerden que estamos en un mini festival, mañana también tendremos recital, pasado mañana y el jueves 4 recitales seguidos, a la misma hora, 5:30, mañana con Alexander Buitrago Bolívar y Fausto Marcelo Ávila. Entonces, muchas gracias y nos vemos mañana.